Cumplen estos días el 225 aniversario de la derrota del contraalmirante Horacio Nelson en Santa Cruz de Tenerife por el mariscal de campo Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana, comandante general de las Islas Canarias, y esta noche les hablaré de los aspectos marítimos de aquella gesta que tuvo lugar el 25 de julio de 1797, empezando por los importantes antecedentes que nos llevaron a aquel conflicto desde la Paz de Versalles de 1783, en la que España quedaba como primera potencia mundial. Seguiremos con los movimientos de las escuadras de la Royal Navy y en particular de los buques asignados a Nelson hasta el fin de la acción en Tenerife, con una lectura objetiva en lo posible. Lo haremos sobre cartografía antigua, coetánea, de los acontecimientos que vamos a tratar, alternada con representaciones actuales para mejor localización de determinados lugares geográficos, igual que indicaremos las fechas en las diapositivas para que ustedes se orienten. Para terminar con unas breves conclusiones. Mencionaremos, en primer lugar, las sensaciones que invadieron al conde de Aranda cuando firmó en Versalles el 13 de septiembre de 1783 la paz en nombre de Carlos III, a pesar de la rotunda victoria española en la que la Armada había anulado a la Royal Navy y arruinado el comercio marítimo británico, haciendo quebrar la bolsa de Inglaterra, con el resultado de la independencia de los nuevos Estados Unidos de América. El conde manifestó sus temores al rey de que aquella pequeña república federal que se formaba ahora crecería hasta ser una potencia formidable y una gran amenaza para la América española ya imposible de defender. Además, el conde le propone una solución a Carlos III: que vuestra majestad se desprenda de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico. Se deben colocar 3 infantes en América, uno de rey de México, otro de rey del Perú y otro de rey de lo restante de tierra firme, tomando vuestra majestad el título de emperador. Lamentablemente el rey no lo tiene en cuenta. Curiosamente, cuando bien entrado el siglo XIX se analizan los informes y los papeles de la expedición de Malaspina del siglo XVIII, sus conclusiones sobre el régimen político de los territorios ultramarinos españoles no diferían mucho de la visión de Aranda. Para comprender la intuición del conde y lo que le vamos a contar a continuación, es preciso saber que la población peninsular española, incluidas Canarias y Baleares, era de unos 10 millones de personas, la que fundamentalmente abastecía de tropa, funcionarios, técnicos, personal docente, sanitario y religioso, así como tripulaciones, embarcaciones y otras manufacturas a los extensos territorios hispanos, ya que el nuestro era un imperio generador que exigía enormes recursos humanos para fundar, construir y mantener escuelas, hospitales, catedrales, carreteras y un largo etcétera, que atendía por igual a todos los hispanos independientemente de su origen. Al contrario que Gran Bretaña y Francia, que eran fundamentalmente imperios depredadores, limitando su actuación a la explotación de bienes y personas. A pesar de esto, la población británica de la metrópoli superaba ligeramente a la española y la francesa pasaba de los 26 millones de habitantes. Por otro lado, en los territorios españoles reinaba la paz. Desde la conquista no había grandes ejércitos, sí había algunos soldados veteranos venidos de Europa y sobre todo milicias. De ahí la principal razón del conde de Aranda al pretender socializar la defensa, la cultura, la sanidad, la industria, etcétera, del imperio. No obstante, la estrategia del marqués de la Ensenada, urdida muchos años antes de mantener una relativa amistad con Francia para no ser amenazado por tierra y tener las manos libres para combatir a los británicos en la mar, parecía seguir funcionando con tan escasos recursos humanos en tan vasto territorio. Porque la monarquía española seguía expansionándose. Tras la paz con Gran Bretaña se abordó el continuo quebradero de cabeza de la piratería berberisca. El almirante Mazarredo inicia en Argel unas conversaciones que culminan con un tratado de paz y amistad que se firma el 14 de junio de 1786, al que más tarde se suma Túnez, que acaba con la esclavitud sufrida por millones de personas durante siglos y las cuantiosas fortunas pagadas en rescates por sus familiares. Rápidamente se fueron poblando y cultivando las fértiles costas mediterráneas abandonadas por temor a la piratería, formándose pueblos y puertos que dieron salida a una gran producción agrícola e industrial. Los barcos españoles estrenaban entonces el nuevo pabellón rojo y gualda, elegido por Carlos III con los colores tradicionales de los reinos peninsulares, que lucían
ahora en las rutas abiertas por la nueva ordenanza de libre comercio entre los 13 puertos metropolitanos habilitados en 1778 de este lado del Atlántico, entre ellos Santa Cruz de Tenerife, con otros 24 puertos americanos. En 1786 se crea por real cédula en La Laguna el correspondiente Consulado del Mar para Canarias, con el inconveniente de encontrarse a más de 2 leguas de su puerto, Santa Cruz, cuyo alcalde pedáneo fue asumiendo determinadas funciones delegadas para solventar esa circunstancia. Y que poco después debe ejercer, por ejemplo, con la visita de la flota británica con convictos para la colonia penal de Nueva Gales del Sur, Australia, que ya no podían ser enviados a América, que había obtenido su independencia, una escala de la que tienen ahí en la diapositiva una gráfica, un dibujo de la época, británico también, en la cual se ven pues ya las banderas roja y gualda en los castillos españoles, también en un barco mercante, y que tuvo su importancia para los australianos. De hecho, emitieron un sello que pueden ver ahí en la parte superior, y algunos otros detalles que seguro que alguno de los tertulianos les puede contar realmente interesantes de aquella escala en Santa Cruz. A pesar de todo aquello, de aquel escaso número de españoles metropolitanos o de esta parte del Atlántico, la expansión del imperio continuaba. Ese mismo año también el capitán de navío Antonio de Córdoba levanta planos hidrográficos del estrecho de Magallanes y de los principales puertos del cono suramericano, que tienen también en la diapositiva. Y poco después, en 1788, Esteban Martínez llega a las Aleutianas, a la isla de Unalaska, donde encuentra un importante puesto ruso al mando de Potap Kuzmich, con quien acordaría una solución para el establecimiento de los colonos rusos, reforzando también la posición española en Nootka con varios fuertes. Antes de morir, Carlos III autorizó también la expedición de Alejandro Malaspina y José de Bustamante, que saldría el año 1789, reinando ya Carlos IV. Pero es quizás en aquella lejana isla de Nootka, junto a la ahora canadiense isla de Vancouver, donde podríamos encontrar los antecedentes marítimos del ataque de Nelson a Tenerife. Por aquel entonces, Esteban Martínez había apresado a un barco inglés, el Northwest America, rebautizado como el Santa Saturnina, con el que envió a su piloto José María Narváez a explorar el estrecho de Juan de Fuca y el del Rosario, ya descubiertos por los españoles 200 años antes. Casi simultáneamente se presenta en Nootka otro barco inglés, el Argonauta, cuyo capitán, Jacobo Colnet, no solo no reconocía la soberanía española en la zona, sino que decía venir con autorización de su rey para tomar posesión de aquel puerto, fortificarlo y planear el comercio exclusivo de pieles de nutria desde él. Esteban Martínez rechazó firmemente las intenciones británicas y, como el comandante inglés continuó en sus pretensiones de forma insolente y grosera, el español apresó su barco y, junto con otra balandra inglesa que vino después, lo envió a San Blas, al puerto de San Blas, a disposición del virrey de México. Seguramente recordarán la canción del grupo Maná mexicano, El puerto de San Blas. Bien, pues aquí se incurre en la primera claudicación que sentará un nefasto precedente para España. El virrey, Manuel Flores, ya próximo a cesar en su cargo, no queriendo problemas con la corte del nuevo monarca hispano, liberó a los buques sin sancionarlos. El nuevo virrey, que llega a México, refuerza los fuertes españoles en Nootka, con 2 paquebotes bien armados y tropa, y el conde de Floridablanca, secretario de Estado, a la vista de que los buques británicos habían salido impunes de su intromisión en aguas españolas, se ve en la obligación de comunicar al embajador de España en Londres la queja correspondiente. Salvando el tiempo que tardan las noticias en recorrer el mundo, que se superponen estos acontecimientos de Nootka con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que presagia el fin del antiguo régimen. A las mentes más avispadas no se les escapaba que la vieja estrategia española de alianza con Francia para mantener la seguridad de las fronteras terrestres y la libertad de defender con su moderna armada sus enormes dominios marítimos podía estar en peligro. De ser así, quebraría todo el sistema defensivo y comercial del Imperio español con tan escasos recursos humanos. A los británicos tampoco se les escapaba esto. Suman a lo anterior la falta de determinación española en Nootka y utilizan el incidente como casus belli, requiriendo recursos al Parlamento británico para la Royal Navy, lo que redundaría en la política naval británica que más tarde se normalizaría
como Two Power Standard, es decir, tener una fuerza naval superior a la de la segunda y tercera potencia mundial juntas. Además, solicitan el auxilio de los Estados Generales de Holanda, cuyos buques al mando del almirante Keysbergen se unen en Portsmouth con los del almirante británico Howe contra España. Aquello que se llamó cuestión de Nootka continuó con el refuerzo de los fuertes y del puerto de San Lorenzo con voluntarios catalanes bajo el nuevo pabellón rojo y gualda al que se refería Alejandro Malaspina cuando recaló en aquellas aguas, igual que a la sangre y caudales que debía costar mantenerlos. Más caudales costaría para las arcas españolas el alistamiento de una escuadra formada por 30 navíos y 11 fragatas al mando del teniente general José Solano, marqués del Socorro, como posición de fuerza ante la amenaza anglo-holandesa que obligó a Inglaterra a firmar una paz unos meses más tarde, aunque en el cambio de política española por lo que ocurría en Francia nos haría incurrir en una segunda claudicación, como fue la demolición del fuerte de San Lorenzo de Nootka y el pago de 200.000 pesos de indemnización a Gran Bretaña, continuando un proceso de degradación política de funestas consecuencias. La siguiente claudicación tendría lugar en Orán, Argelia. Un terremoto destruye la catedral, la alcazaba, los cuarteles, las murallas, etc., lo que provoca el asalto de los moros a la ciudadela española, que resiste hasta la llegada de refuerzos desde Cartagena. Aún así, se abandona Orán y Mazalquivir a cambio de ilusorias ventajas comerciales. La consecuencia inmediata es que el sultán de Marruecos sitia Ceuta, pidiendo su entrega junto con Melilla y Alhucemas. Ante la escasez de mentes brillantes en la corte española capaces de manejar tan complicada situación, agravada aún más con la muerte de Luis XVI de Francia en enero de 1793 y con él definitivamente los pactos de familia, aparece Manuel Godoy, que en tan solo 8 años pasa de cadete de la Guardia de Corps a ministro universal. Las monarquías europeas, Austria, Prusia, Gran Bretaña y España, conforman una coalición para contener a la Revolución Francesa. En mayo de 1793, España y Gran Bretaña acuerdan en Aranjuez asistirse mutuamente e interrumpir sus relaciones comerciales con Francia. Mientras, la Marina de Guerra francesa pierde gran parte de su operatividad después de guillotinar a la mayoría de los oficiales reales. No ocurriría lo mismo con sus fuerzas terrestres, que ese año llegaría a movilizar hasta 500.000 soldados. Como era de esperar, en la frontera pirenaica la tensión se tradujo en la llamada Guerra del Rosellón, ya que inicialmente las tropas del general Ricardos avanzaron por esa región al norte de los Pirineos y la escuadra de 23 navíos de Juan de Láncara batía a los buques franceses en Rosas, al tiempo que Francisco de Borja, con otros 24 navíos y 9 fragatas, expulsaba a los revolucionarios de Cerdeña. A finales de 1793, Lángara cede al ejército de Ricardos gran cantidad de armas portátiles de las dotaciones de los barcos y se dirige a Tolón para proteger a los realistas franceses, junto con los buques británicos del recientemente aliado almirante Hood, además de los barcos de Gravina, quien ostentó también el mando conjunto de la tropa desembarcada, ya que la mayoría era española. No obstante, mientras los españoles salvaban las vidas de los realistas franceses, los británicos se dedicaban más a saquear y a destruir su escuadra, hasta que la artillería revolucionaria al mando de un tal Napoleón Bonaparte dominó el fondeadero. Precisamente ese año de 1793, la Armada Española alcanzaba su punto culminante con el mayor número de barcos operativos, por encima de la francesa, aunque después de la británica, que seguía la doctrina del Two Power Standard. Los navíos españoles eran generalmente mejores que los británicos, ellos mismos lo tenían asumido así. Eran más maniobrables, más veleros, sobre todo ciñendo, y más duraderos. Un mérito de nuestros ilustrados que habían aplicado los últimos avances científicos a la construcción de buques, dando origen a la ingeniería naval en España como ciencia formal. Aunque la maltrecha flota francesa sin mandos cualificados cede ante la española y la británica, Godoy se apresura a firmar la Paz de Basilea en julio de 1795 con la ya reconocida República Francesa por su gran superioridad terrestre que amenazaba las entonces provincias vascongadas y Cataluña. Por ese motivo los reyes le nombran Príncipe de la Paz, aunque el encargado de llevar aquellas negociaciones en las que España recuperó
su integridad territorial, con la sola pérdida de una parte de la isla de Santo Domingo en el Caribe, fue el tinerfeño Domingo Iriarte. El año siguiente, en 1796, España y Francia firmarían el Tratado de San Ildefonso tras las conversaciones mantenidas entre el veinteañero Godoy y el veterano general Dominique de Perignon, embajador de Francia en España, en el que se establece una alianza militar que en la práctica viene a someter a la Armada española a la política francesa. Esta situación descabezaría al Imperio español, cortando las relaciones económicas con América, provocando la quiebra financiera y fiscal del Estado. En pocos meses, la Hacienda española dejaría de pagar a los marinos, a la maestranza, a los rentistas que la abastecían. Se interrumpen de golpe todos los planes de construcción y reparación y mantenimiento de buques. En palabras del historiador naval Fernández Duro, tratado funesto por el que la nación descendió al abismo, del que no ha vuelto a salir, perdida su armada, arruinada su hacienda, anulado su comercio. Lo mismo anticipaba el teniente general de la Armada, José de Mazarredo, al mando de la flota del Mediterráneo, solicitando los recursos necesarios para el adiestramiento y formación de tripulaciones que le negaba sistemáticamente el gobierno español, provocando su dimisión y destierro. Esto marcaría en lo sucesivo la gran diferencia entre Gran Bretaña y España. Mientras los marinos españoles tenían la certeza de que cada navío perdido nunca sería repuesto, los británicos sabían que cada navío hundido sería brevemente reemplazado por otro desde Gran Bretaña. El 5 de octubre de aquel año comienzan las hostilidades con la Royal Navy. La Armada, en un último gesto de independencia bajo la política francesa, comisiona 143 buques por todo el mundo para proteger sus vastos territorios. A Filipinas envía una escuadra de 3 navíos y 2 fragatas por el Cabo de Hornos al mando de Ignacio María de Álava. A la América septentrional otra escuadra de 7 navíos y 4 fragatas al mando del Marqués del Socorro. A la América Central una división de 4 navíos y 3 fragatas al mando de Sebastián Ruiz de Apodaca. En el Océano, la escuadra de Lángara, con 15 navíos y 12 fragatas. En el Mediterráneo, la escuadra de Morales de los Ríos, con 10 navíos y 11 fragatas. Además de la escuadra de las Antillas, de Gabriel Aristizábal, con 11 navíos, 7 fragatas y 9 bergantines, en las que había servido Domingo Ponte, al mando del navío San Leandro, quien en 1803 sería el primer comandante de Marina de Canarias en Tenerife. Domingo Ponte también había tenido el privilegio, siendo capitán de fragata, de llevar al primer embajador de España a los Estados Unidos de América. Como ven, un extraordinario esfuerzo naval que permitiría a España conservar en ese conflicto todos sus territorios ultramarinos, excepto la isla de Trinidad en las Antillas. Ese mismo mes de octubre de 1796, Lángara y sus ya mermadas tripulaciones expulsan del Mediterráneo a la escuadra británica del almirante Mann, que venía a reforzar en Córcega a la escuadra del Mediterráneo de Jervis, apresándole 2 barcos. Jervis, por su parte, había perdido un navío por explosión de la Santa Bárbara y tenido que enviar otros 2 a Inglaterra averiados. Ahora sin refuerzos, decide evacuar Córcega, la isla de Elba, y abandonar también el Mediterráneo. En Gibraltar pierde otro navío con casi toda la tripulación en una tormenta, que deja maltrechos a 2 navíos más, llegando a finales de diciembre de 1796 a la desembocadura del Tajo con 11 navíos, de los que tiene que mandar uno a Inglaterra averiado y otro se le hunde en el río, aunque salva toda la tripulación. Aún perdería otro navío más en una colisión con una fragata portuguesa. Digamos que los británicos habían tenido tantas pérdidas por sí mismos como los españoles tendrían en San Vicente poco después. No obstante, Jervis deja barcos sueltos en el Mediterráneo para corso e inteligencia, entre ellos las fragatas Minerva y Blanche al mando de Horacio Nelson. El 19 de diciembre se enfrentan junto a Cartagena con las fragatas españolas Santa Matilde y Santa Sabina al mando del capitán de fragata Gastón de Iriarte, perdiendo los británicos la Blanche, que Nelson dejó atrás dirigiéndose al estrecho en la Minerva. Casi simultáneamente, Lángara entra en Cartagena, procedente de Tolón, con destino a Brest, aunque desembarca ascendido a director general de la Armada, siendo relevado por José de Córdoba y Ramos, al que no hay que confundir con su tío, el gran Luis de Córdoba. Poco después, el 23 de enero de 1797, recalan en Tenerife las fragatas de la Real Compañía de Filipinas, San José y Príncipe Fernando, confiados por venir en conserva con barcos mercantes británicos,
no toman ninguna medida de precaución ni admiten a bordo los destacamentos de defensa que les ofrece Gutiérrez, comandante general de las Islas Canarias. A principios de febrero, la escuadra del Océano, ahora al mando de José de Córdoba, a la que se había unido la del Mediterráneo de Morales, salía de Cartagena hacia Brest, siguiendo órdenes francesas. Córdoba pasó el estrecho con temporal, pero en lugar de entrar en Cádiz para repostar, prefirió capear el temporal hacia San Vicente para no arriesgar los barcos. Con tan numerosa escuadra, confiado de que Jervis apenas tenía 10 navíos, no solo no tomó ninguna precaución, sino que incluso dispersó a parte de la flota la caza de posibles buques mercantes enemigos, como así ocurrió, apresando 4 mercantes británicos. Nelson fue testigo de la disposición desordenada de la escuadra española y de los mermadas de sus tripulaciones cuando se incorporaba a bordo de la fragata Minerva a la escuadra de Jervis. El 14 de febrero, la fragata portuguesa Carlota informa a Jervis de la posición de los barcos españoles. El almirante español no sabía que la escuadra británica había sido reforzada, entre otros, por 5 navíos venidos de Inglaterra al mando del contraalmirante Parker, perfectamente pertrechados y tripulados. Con ellos y con la información proporcionada por Nelson, Jervis decidió atacar a la escuadra de Córdoba, que se mantenía desordenada a la espera del viento propicio para regresar a Cádiz. Durante el combate, Nelson, que izaba su insignia a bordo del navío Captain, intuyó la maniobra que trataba el almirante español de cortar la línea británica y, desobedeciendo las órdenes de Jervis, se interpuso a Córdoba. Cuando finalmente la vanguardia de Morales de los Ríos decide obedecer las órdenes de Córdoba de apoyar al centro, Jervis da por finalizado el combate y vira con las presas españolas que había hecho y los barcos averiados. Córdoba sigue a los británicos sin decidirse a atacar de nuevo hasta que estos entran en Lagos a reponerse del combate. Aún Córdoba manda a la fragata Santa Brígida al fondeadero a reconocer el fondeadero y a los barcos británicos que no manifiestan intenciones en iniciar un segundo enfrentamiento. Tampoco Córdoba decide atacar y regresa a Cádiz, donde él y Morales de los Ríos se enfrentarían a un consejo de guerra. Es frecuente que los británicos representen estos acontecimientos con manifestaciones artísticas excesivas, de rendiciones que nunca existieron, como esta de San Vicente, la de Blas de Lezo o la de Copenhague, igual que nos deleitan ahora sus entonces aliados con estas monedas de la fantasía del Magallanes circunnavegante portugués. Quizás los españoles seamos más veraces, más respetuosos, sutiles o Quijotes. Pensemos solo en el cuadro de las lanzas de Velázquez o en el cuadro de Lepanto de Juan de Luna. Quizás nosotros simplemente nos ahorremos este tipo de alardes por pura humildad. Aún resuena la polémica surgida entre el director del Instituto de Historia y Cultura Naval con el escritor Arturo Pérez Reverte, cuando el primero descolgó la magnífica derrota del navío Glorioso de Pérez Dalmau con el ánimo de crear un lenguaje museístico más acorde con nuestra historia naval. Pero volviendo a Jervis, en marzo, ahora el conde de San Vicente termina de reparar sus barcos en Lisboa, aumentada su escuadra desde Gran Bretaña con 23 navíos, sin contar las fragatas, recibe órdenes de bloquear Cádiz y destruir la flota española. Nelson tiene que declarar ante el almirantazgo por haber desobedecido las órdenes de Jervis, saliendo de la línea en San Vicente. A pesar de eso, se le asciende a contraalmirante. Jervis veía una virtud en su osadía e intuición, unas cualidades y un liderazgo muy oportunos en aquellas circunstancias que atravesaba Gran Bretaña. Él mismo le informa sobre la posible salida de México del Virrey, con caudales hacia Tenerife, y que había enviado a las fragatas Terpsícore y Dido para comprobarlo. El 8 de abril, reconociendo el gobierno español la razón de las observaciones proféticas de José de Mazarredo tras el combate de San Vicente, se le llama para sustituir a Córdoba, que estaba sometido a un consejo de guerra, dándole completa libertad de acción a Mazarredo, menos dinero. Mazarredo desembarca a la gente de leva inútil y perjudicial, desarma parte de los navíos para completar las tripulaciones de los restantes, alista 167 lanchas cañoneras, reforzadas con 600 artilleros y 1.600 fusileros del ejército, mejora la artillería y completa el armamento portátil que se había entregado al ejército en el Rosellón. Por su parte, los británicos también tenían problemas en sus tripulaciones
El 15 de abril tiene lugar en el gran motín de Spithead, en la flota del Canal, al sur de Inglaterra. Era la última línea de defensa de las Islas Británicas. Mientras tanto, las fragatas Terpsichore y Dido llegan a la bahía de Santa Cruz de Tenerife. En la noche del día del 17 al 18 de abril envían sus botes y apresan la fragata Príncipe Fernando. Poco podía imaginar entonces el capitán de fragata Richard Bowen, al mando de la Terpsichore, lo que le tenía reservado el destino en aquella bahía. Más tarde, la Compañía de Filipinas enviaría un comisionado a Gibraltar que rescató el barco, la fragata apresada, y la carga por 175.000 pesos, cuando solo la carga valía 15 veces más. Jervis bloquea el puerto de Cádiz, solo que amenazado desde sus propios buques por el continuo estado de insubordinación de las dotaciones. El 20 de mayo la situación empeora para los británicos con el amotinamiento de toda la escuadra del Nore en el estuario del Támesis, llegando los mismos barcos británicos a bloquear el río. Simultáneamente, el 29 de mayo, las fragatas Minerva y Lively, procedentes de Lisboa, apresan a la corbeta francesa La Moutin, fondeada también en la rada de Santa Cruz. El día anterior, manteniéndose más allá del alcance de la artillería, izaron bandera blanca y echaron un bote al agua, saliendo al encuentro una lancha española con el capitán de puerto, el alférez de navío Carlos Adam, a quien le entregaron un sobre para el general Gutiérrez pidiendo intercambiar prisioneros, que no había. Pero en realidad sospecharon, no les dejaron pasar, sospechando que lo que querían era precisamente información del puerto, como la estancia de esa corbeta francesa que apresaron después. En Cádiz, ante el acoso de las cañoneras españolas que rompen frecuentemente el bloqueo, Jervis decide bombardear la ciudad, encomendando la misión a Nelson, que en la noche del día 3 de julio sale con una bombardera, un navío, varias fragatas y un buen número de cañoneras, enfrentándose a las cañoneras de Gravina, que inutilizan la bombardera. Se repite el ataque británico en la noche del día 5, que también fracasa, mortificando aún más a Jervis, ya suficientemente preocupado por la insubordinación de las dotaciones. Con el estancamiento de la situación en Cádiz y animado por los éxitos en la bahía santacrucera, al mediodía del 14 de julio, Jervis da orden a Nelson de hacer una tentativa contra el pueblo de Santa Cruz de Tenerife, entendiendo que se trata de una rada abierta y escasamente defendida, corroborada por los informes del capitán de fragata Richard Bowen. Le asignó los navíos de 74 cañones. Ahí en la diapositiva tienen la división de los navíos en Gran Bretaña según el número de cañones y el tamaño. Los de 74 cañones corresponden a los de tercera clase. La primera clase correspondería, para que se hagan una idea, al Victory, que mandó Nelson en Trafalgar, con 112 cañones. Bien, pues les asignó los navíos de 74 cañones Culloden, Zealous y Theseus, su buque insignia, al mando de los capitanes de navío Thomas Trubridge, Samuel Hood y Ralph Miller, junto con las fragatas Seahorse, Emerald y Terpsichore, de 38, 36 y 32 cañones respectivamente, al mando de los capitanes de fragata Francis Fremantle, que viajaba con su mujer Betsy, recién casados, Thomas Waller y Richard Bowen, además de la bombardera Terror al mando del teniente de navío Cropton. Ya en Tenerife se incorporaría desde Lisboa el navío Leander, de 50 cañones, al mando del capitán de navío Thomas Thompson. Hay que sumar también el cúter Fox, de 14 cañones, al mando del corsario patentado John Gibson, que también era propietario del barco, contratado por la Royal Navy. Lejos de ser una mera embarcación auxiliar, era uno de los nuevos cúteres construidos en Sussex, al sur de Inglaterra, dotados de quillas deslizantes, rápidos y ceñidores, muy aptos, además de para el corso, para operaciones de espionaje, correo o infiltraciones costeras. Ocasionalmente aparece otro cúter, el Flora, dependiente de Jervis, no de Nelson, con funciones de correo, del que hablaremos posteriormente. En total, la escuadra contaba con 393 cañones y unos 3.700 hombres, de los que podían poner en tierra unos 1.300 con su armamento y equipo en unos 40 botes. Para que entiendan esto de los botes, en términos generales, cada navío estaba dotado de una lancha de unos 11 metros de eslora por 3 de manga, que podía llevar 44 hombres, utilizada para suspender anclas, hacer aguada y víveres, transportar gente, realizar desembarcos o ser armada con un cañón de 24 libras o un obús, igual que podía ser aparejada para navegar a vela. También llevaban 2 botes de unos 10 metros de eslora, con capacidad para 26 hombres cada uno,
que se solían estibar uno dentro de otro encima de la lancha o en pescantes en la popa a estribor y a babor. Los pescantes los pueden ver también en la diapositiva, en la popa del Victory. Había también un falucho suspendido en la popa que podía llevar 31 hombres y era el más utilizado por el comandante para sus desplazamientos a tierra o a otros buques, aunque tradicionalmente la estiba de las embarcaciones menores se realizaba metiendo dentro de la embarcación más grande a todas las demás y colocando el conjunto en el convés. El convés es el punto ese donde debajo del que ven suspendida la embarcación desde las vergas. Esto explica la versatilidad de las embarcaciones menores y el gran número de ellas que se podían llevar a bordo. Antes de zarpar hacia Tenerife, en distintas misivas, Nelson le pide a Jervis aclaración sobre el alcance de los objetivos de las operaciones que debía efectuar en la isla, a lo que Jervis concluye finalmente que el ámbito de la aplicación de la victoria británica sería todo el archipiélago canario. Si bien el contraalmirante se embarcaba en aquella aventura con una gran falta de información sobre aspectos náuticos, meteorológicos y defensivos del escenario en el que iba a operar. El 15 de julio, Nelson reúne a la escuadra, levantando el fondeo a las 6 de la mañana del domingo 16 de julio, después de embarcar muchas escalas de asalto y dar remolque a la bombardera Terror, que era mucho más lenta, ciñendo al viento hacia el oeste. A eso de las 9 de la mañana se cruza con un convoy procedente de Inglaterra con el que intercambia información y destaca a la fragata Emerald a buscar a la Terpsichore, que se encontraba en otro lugar. El viento amaina y rola al oeste-noroeste, encontrándose al mediodía del día 16 en la latitud del clavo Trafalgar, ciñendo al viento por estribor. Por la tarde se incorporarían las fragatas Emerald y Terpsichore. En las diapositivas están representados los vientos, la dirección de los vientos y la intensidad, que son muy importantes para el desarrollo de lo que tendría lugar en Tenerife. El sábado 17 de julio continúan navegando hacia el sudoeste, aumentando el viento que rola ligeramente al noroeste. A la 1 de la madrugada, Nelson destaca a las fragatas Emerald y Seahorse en caza hacia el sur-sureste. En caza significa a la busca de presas, aunque se desconoce el resultado de aquella acción. A las 10 de la mañana ordena reunión de capitanes a bordo del Theseus para consultarles sobre el plan de operaciones y la información disponible de Santa Cruz de Tenerife que tenían a bordo. Se decide que lo más aconsejable era desembarcar junto a paso alto, fondeando las fragatas en sus inmediaciones, como se puede ver en el dibujo realizado por el propio Nelson, y desde allí, desde esa posición, tomar posesión de las alturas sobre el castillo de Paso Alto. Pensaban que tomando el castillo sería suficiente para tomar después la isla. No imaginaban entonces la complejidad solo de fondear en ese lugar. El martes 18 de julio el viento rola al este-nordeste y pasan la latitud del Cabo Cantín hacia el sur. Sobre las 10 de la mañana realizan ejercicios de armas ligeras para marinería dirigido por guardiamarinas. El miércoles 19 de julio el viento aumenta de intensidad. Según las disposiciones de Nelson, los buques debían confeccionar diverso equipamiento. El Theseus, una correa de arrastre para un cañón de 18 libras. El Culloden y el Celus, sendas plataformas para piezas de artillería. Y el Seahorse, la fragata, una plataforma para un cañón de 9 libras. El jueves 20 de julio, el viento mantiene la intensidad y rola al nor-nordeste, llegando los barcos a unas 39 millas de la punta de Anaga. Durante la noche del día 20 al 21 de julio, Nelson mantiene a la escuadra barloventeando, es decir, navegando contra el viento o al menos perpendicular a él para no acercarse a la isla. A las 8 de la mañana ordena a todos navegar hacia el este y echar al agua a los botes para transbordar a los infantes de marina y marineros de los navíos a las fragatas. Da las últimas órdenes y envía a los capitanes Trubridge, Hood y Miller con el resto de oficiales y tropa de desembarco, destacando con independencia a las fragatas, al cúter y a la bombardera. Al mediodía, los navíos continúan barloventeando a 27 millas de la punta de Anaga, desde donde aún ven a las fragatas dirigiéndose hacia el sur, hacia la punta de Anaga. En la fotografía superior de la diapositiva pueden ver la condición del Alisio en el mes de julio, en la que navegaba la flota británica, con un viento de unos 20 nudos de intensidad que aumenta
en el canal de Anaga-Agaete. En tierra, sin embargo, el alisio se manifiesta visualmente así, como lo pueden ver en esta fotografía, como un fenómeno nuboso que se conoce entre la gente de mar como la barra del este, aunque ocasionalmente pueda haber calma en la costa, al resguardo de las cumbres entre los barrancos del Bufadero y San Andrés, sobre todo de noche, pero la mar de fondo originada por el alisio llega a la costa provocando corrientes encontradas con los fuertes vientos de los barrancos, especialmente la del Bufadero, que por eso se llama así, porque bufa. En esas condiciones, a las 11 de la noche del día 21 de julio de 1797, las fragatas, la Bombardera y el Cúter doblan la punta de Antequera con la Terpsícore en cabeza, que era donde iba el capitán de navío Trubridge, que mandaba la fuerza de desembarco, compuesta por 200 hombres por cada navío de línea, 100 por cada una de las fragatas, además de 80 artilleros, unos 1000 hombres en total, para enfrentarse a los 1.669 hombres del general Gutiérrez, la mayoría milicianos civiles, además de 91 piezas de artillería y 388 artilleros, también milicianos, repartidos entre los 15 fuertes, castillos y baterías que jalonaban la costa santacrucera, protegida también desde 1656 por una pequeña muralla o parapeto. El plan de Nelson, como habían acordado en la mar, consistía en desembarcar en la playa de Valleseco con 23 lanchas para tomar por envolvimiento el castillo de Paso Alto. En una segunda fase, si no se rendía la ciudad tras conquistar el castillo, se dirigirían al muelle con otras 16 lanchas para ocuparlo desde allí. Con este propósito, a la 1 de la madrugada, las fragatas se aproximan a tierra sin llegar a la sonda de fondeo, porque se lo impiden los vientos contrarios del barranco, que salen del barranco, y trasbordan la tropa a las lanchas, mientras los navíos de línea se mantienen barloventeando alejados de la costa. Hecho el transbordo, las fragatas se alejan con viento fuerte, las lanchas no conseguirían avanzar más de 2 millas por los vientos y el mar de fondo, frente al Bufadero y Valleseco, que están señalados en rojo en la diapositiva. Algunas se acercan al castillo de Paso Alto, pero son descubiertas por una campesina y alertada a la bahía con 3 cañonazos, por lo que Trubridge decide retirarse. A eso de las 3 de la madrugada, los navíos ponen proa a Santa Cruz. Una hora más tarde, distinguen contra la costa a las fragatas y a la bombardera Terror y a los botes remando hacia ellas con gran dificultad, zozobrando alguno de ellos. A las 6 de la mañana, los capitanes Trubridge, Bowen y Oldfield de Infantería de Marina trasbordan al Theseus para informar a Nelson de que no habían podido acercarse a menos de 1 milla por los fuertes vientos de los barrancos y que habían sido descubiertos por los españoles, así que piden permiso para tomar de nuevo las alturas sobre el castillo de Paso Alto, esta vez desembarcando desde una posición más alejada. Así que a las 9 de la mañana fondean las fragatas al socaire de Cueva Bermeja, entre María Jiménez y San Andrés, donde trasbordan la tropa a las lanchas, mientras los navíos aguantan barloventeando. En esta segunda ocasión, a la luz del día, las fragatas se acercan al fondeo navegando cerca de la costa, como ya indicaban los derroteros españoles desde el siglo XVI, la correcta aproximación a Santa Cruz, pasando dentro del alcance de artillero de la Torre de San Andrés, que por eso estaba puesta ahí. Ese mismo día, el capitán de puerto, Carlos Adam, procede al embargo y almacenamiento en tierra de la carga de 3 buques británicos que estaban retenidos en la bahía, que ayer nos contó el general Emilio Abad. Debemos considerar también, en términos generales, que el alcance máximo de la artillería era de unas 2 millas, con muy poca precisión por elevación, y el alcance eficaz de poco más de media milla, en línea recta, siendo este último el de la mayoría de las baterías de los barcos, ya que no podían tirar por elevación. Esa circunstancia les impedía a los buques disparar sobre los fuertes si no estaban muy cerca de tierra, a excepción de la lancha bombardera Terror, que sí contaba con una pieza de artillería encubierta expresamente para ese propósito. 1 hora después del destacamento de las fragatas, a las 10 de la mañana, Nelson ordena a los navíos zafarrancho de combate para bombardear simultáneamente Paso Alto mientras se realizaba el desembarco, pero los vientos contrarios de los barrancos, otra vez, le impiden acercarse a menos de 3 millas de la costa. Tampoco llegan a la sonda necesaria para fondear. Los navíos cometen el mismo error que habían cometido las fragatas la noche anterior, acercándose perpendicularmente a la costa contra los vientos de los barrancos.
Las fragatas, por su parte, una vez alcanzado el Socaire, fondearon entre San Andrés y Paso Alto, a 600 metros de la costa y en 20 brazas de profundidad, aproximadamente por fuera de la dársena pesquera, en esa situación que tiene ahí, que está sacada, que tienen en la diapositiva, que está sacada de los diarios de navegación de los barcos británicos. La bombardera Terror, posicionada a remolque de los buques, intercambiaría el fuego con el castillo de Paso Alto sin mayores consecuencias. Mientras, la tropa desembarcaría por la playa del Bufadero, lejos de la artillería de Paso Alto, con mucha dificultad por las corrientes y las rompientes que harían zozobrar algunos botes. Los 160 hombres dispuestos inicialmente por el general Gutiérrez en el risco de la altura, con 4 cañones de campaña bien surtidos de agua y víveres, más los que bajaron y los que vinieron después y los que bajaron de la laguna cortando el ascenso por Valle Seco, clavó a los británicos en la mesa del Ramonal, sin agua, desconocedores del terreno y con un calor espantoso que les provocó varias bajas por agotamiento. Finalmente, durante la tarde, Trubridge ordena el reembarque, finalizado sobre las 10 de la noche, de un día que recordaría como uno de los más aciagos de su vida. Al amanecer del domingo 23 de julio, el Fellows captura una embarcación procedente de Gran Canaria para Santa Cruz. Sobre las 7 de la mañana, el capitán de navío Trubridge embarca en el Theseus para dar novedades a Nelson del resultado del día anterior. 2 horas más tarde, el almirante ordena a las fragatas incorporarse a la formación y trasbordar la tropa a sus barcos de origen. Además, convoca una reunión de capitanes para planear el nuevo ataque y tratar la información obtenida a un desertor prusiano por Fremantle, su mujer Betsy y Miller a bordo de la fragata Seahorse, que aseguraba que la plaza estaba escasamente defendida y que era muy fácil de tomar, lo que elevó la moral británica. Entonces se decidió realizar un nuevo asalto, utilizando un engaño, una artimaña que consistía en simular otro ataque por Paso Alto con luz diurna para que se viera bien desde tierra, mientras ya de noche, en noche cerrada, los botes pondrían proa hacia el castillo de San Cristóbal y el centro de la población. Los capitanes regresan a sus barcos y, pasado el mediodía, ponen rumbo hacia la bahía de Candelaria hasta desaparecer de la vista desde tierra. Aunque los barcos habían dejado de verse, Gutiérrez, lejos de confiar en una retirada británica, reforzó los puntos vulnerables de la costa, estableciendo un plan de rondas y evacuando a la laguna mujeres, niños y ancianos, igual que los objetos de valor, mientras continuaban llegando vecinos a Santa Cruz desde diversos lugares de la isla para incorporarse a las milicias. Entonces se tomaría la decisión crucial de abrir una tronera en el ala izquierda del castillo de San Cristóbal para barrer la playa adyacente, previendo un desembarco por esa parte donde se emplazó el cañón Tigre, que según la tradición segaría el brazo derecho de Nelson. También se pone en práctica el plan de cañones violentos propuesto por el capitán de puerto Carlos Adam, servido por pilotos, contramaestres y gente de mar de los barcos surtos en la rada, que haría mucho daño a los británicos en la lucha callejera. Al amanecer del día del lunes 24, el navío Leander, procedente de Lisboa, avista Tenerife por su amura de estribor, casi al mismo tiempo que Gutiérrez tiene noticia de que la escuadra británica se encuentra forzando vela para ganar Barlovento. Ese día el viento rola al este-nordeste, es muy importante esta circunstancia, lo que significa que las embarcaciones británicas no tendrían que sufrir los fuertes vientos contrarios de los barrancos tinerfeños, pero las rompientes en las playas serían mucho más violentas. Sobre el mediodía se incorpora el Leander y sobre las 2 de la tarde Nelson ordena a todos sus barcos dirigirse al mismo fondeadero donde habían estado las fragatas el día 22. A las 5:30 de la tarde fondea el último de los barcos entre los castillos de Paso Alto y San Andrés y se arrían los botes. Ahí tienen situados los fondeos aproximados según los diarios de navegación británico. El Leander envía 2 embarcaciones a remolcar la bombardera Terror, que a las 7 de la mañana comienza a lanzar granadas incendiarias sobre Paso Alto y la montaña de la altura. Del casi medio centenar de bombas que lanzaría, solo una cayó dentro del recinto a los pies del Cristo sin explotar. 1 hora más tarde pasan 64 hombres del Culloden y 70 del Theseus al Cutter Fox y otros 70 u 80 a la embarcación que el Celus había apresado en la mañana del día 23, ambas con el propósito de navegar detrás de los botes para completarlos después del primer desembarco.
Sobre esa hora, Nelson escribía una carta informando al almirante Jervis de los fracasos de los días anteriores y del ataque inminente que se preparaba para esa noche, terminando con la famosa frase de «Mañana mi cabeza será coronada con laureles o cipreses», la última que escribiría con la mano derecha. A las 9 de la noche, Miller, su capitán de bandera, pasa revista al Theseus y da permiso a los hombres para descansar hasta el momento de la acción. Nelson, acompañado de su hijastro, el teniente Nesbitt, se dirige a la fragata Seahorse, donde cenaría con Francis Fremantle y su mujer, Betsy, antes de tomar el mando de la fuerza de desembarco. Además de los hombres embarcados en el Fox y en la embarcación apresada, se transbordan hasta 700 hombres a los botes y se reunieron alrededor del Celus a las 10:30 de la noche. Las embarcaciones se agrupaban en 6 divisiones al mando de Trowbridge, Hood, Thompson, Miller, Waller y el propio Nelson, que iría acompañado de Fremantle y Bowen, además del desertor prusiano que conocía bien la ciudad. Poco después, a las 11 de la noche, partieron las divisiones de lanchas con el fuego de fondo de la bombardera y de los castillos, que también barrían las playas adyacentes. Desde el día anterior, el Alisio había rolado, como hemos dicho, al este-nordeste. Eso significaba que los botes en su avance no sufrirían las ráfagas de viento del bufadero y de las barranqueras, sino que navegarían con el viento a favor, con el viento en popa, pero la mar batiría con mucha más fuerza en la costa santacrucera y al regreso a los buques, al fondeadero, sería contra viento y marea. Además, la noche era tremendamente oscura. La idea preconcebida que mantenían Nelson y Jervis de que Santa Cruz de Tenerife era un puerto escasamente defendido, reforzada por el testimonio del desertor prusiano, estaba equivocada. La defensa de la rada de Santa Cruz de Tenerife, principal puerto intermedio del Atlántico de la hasta poco antes primera potencia mundial, había sido minuciosamente diseñada por los mejores militares e ingenieros y ahora iba a ser defendida por uno de sus más veteranos generales. En la diapositiva pueden ver los emplazamientos artilleros cuyo alcance eficaz cubría toda la bahía. Gutiérrez no se dejó engañar por Nelson, que podía ser su hijo, adivinó que el objetivo sería el centro de la plaza fuerte y la reforzó, sin desatender Paso Alto y las otras posibles zonas de desembarco. Las 6 divisiones de lanchas se dirigieron hacia el muelle y el castillo de San Cristóbal, amparadas en la oscuridad, pero también a ciegas. Sobre la 1:30 de la madrugada, cuando estaban a medio tiro de cañón del objetivo, fueron descubiertas por la fragata española San José, fondeada a 500 metros del muelle. Se dio la alarma y un intenso fuego de cañón y fusilería cayó sobre los botes, obligándoles a dispersarse y a que tocaran tierra donde fuera más conveniente. Media hora después, solo 4 o 5 botes de las divisiones de Nelson y Thompson encontraron el muelle y la playa contigua desembarcando. El fuego de artillería y fusilería fue tan intenso que casi todos los británicos resultaron muertos o heridos. Nelson, cuando levantó el sable para saltar a tierra del bote, recibió una bala por encima del codo que le haría perder el brazo. Fremantle también fue herido en un brazo, igual que Thompson, mientras Bowen, el desertor prusiano y otros muchos murieron allí. Las divisiones de Trowbridge, Waller, Hood y Miller no encontraron el muelle y tocaron tierra más al sur, donde las fuertes rompientes destrozaron muchos botes, perdieron todas las escalas de asalto y mojaron las municiones, además de provocar el ahogamiento de muchos hombres. De los 24 botes de estas 4 divisiones, 1 varó en la caleta de la Aduana, 3 en el barranquillo del Aceite y 20 lo intentarían en el barranco de Santos, en la playa de la Carnicería, siendo recibidos, además de por la marejada, por fuego de fusilería, así que se desviaron también hacia el barranquillo del Aceite. En total, lograron desembarcar 80 infantes de marina, 80 piqueros y 180 marineros armados, de los 1000 que salieron inicialmente. A las 2:30 de la madrugada, cuando llevaban a Nelson herido hacia el Theseus, remando contra viento y marea, el cúter Fox, que seguía a los botes, remolcado por las lanchas del Leander, fue alcanzado por un cañonazo de 24 libras que lo hundió, muriendo 98 personas, entre ellos su capitán y armador John Gibson. Cabe mencionar cómo un barco de tan alta tecnología y versatilidad como este
se perdiera usado como una simple gabarra, sobrecargado de gente sin poder utilizar su gran capacidad de maniobra ni su artillería. La explicación podíamos encontrarla en las palabras de Nelson: mi orgullo sufría y, aunque consideraba el nuevo intento como una empresa desesperada, el honor de nuestro país requería el ataque y que fuese yo quien se pusiese al frente. Nunca confié en regresar. La desesperación. Nelson aún tardaría una hora en llegar al Teseus. En ese escenario se producen movimientos de botes entre la costa y los barcos, llevando heridos, incluso embarcaciones completas que no habían podido desembarcar a su tropa. Para entonces, la flota británica se encontraba sin un claro liderazgo. Al almirante le estaba siendo amputado un brazo, Bowen había muerto en el muelle, Gibson hundido con su barco, Fremantle y Thompson estaban desaparecidos y malheridos, y los otros 4 capitanes se encontraban incomunicados en la costa. No obstante, la fuerza desembarcada al mando de Trubridge había conseguido reunirse y, después de una suerte de combates callejeros, acosados por las milicias y por los cañones violentos, terminan por refugiarse en el convento de Santo Domingo, llegando Trubridge a amenazar a Gutiérrez con incendiar la plaza si no le era entregada, esperando quizás nuevos refuerzos británicos. Lamentablemente para ellos, con las primeras luces del alba, la artillería de San Cristóbal descubre los ansiados refuerzos británicos a bordo de una división de 13 embarcaciones dirigiéndose a la costa, hundiendo 3 y provocando la retirada de las otras. De lo que seguramente Trubridge sería testigo desde el convento de Santo Domingo y entendería finalmente lo que le venía diciendo Gutiérrez, de que aún tenía pólvoras, balas y gente. Acepta la rendición a condición de que se le concedan honores de guerra, prometiendo a su vez a Gutiérrez de que no se volvería a molestar a Santa Cruz ni a ninguna de las Islas Canarias. La rendición la firmaría el capitán de navío Hood, además de Trubridge, comprometiéndose a llevar el parte de Gutiérrez a Cádiz para la corte. Firmada la capitulación, marchó la tropa británica desde Santo Domingo hasta la Plaza de la Pila, descargaron sus armas y pasaron frente a la tropa española, se dirigieron al muelle para regresar a sus buques, embarcando en botes tinerfeños, la mayoría, ya que muchas de las embarcaciones británicas habían sido inutilizadas por las rondas de capitán de puerto o se habían destrozado contra la costa. Mientras, los heridos británicos eran atendidos por la población tinerfeña. Los botes van regresando al fondeadero, remolcan a las fragatas y navíos hacia afuera para que pudieran hacerse a la vela y mantenerse barloventeando frente a Santa Cruz. El teniente de milicias, José Feo, al mando de la artillería del castillo de San Andrés, viendo a la bombardera Terror y al Teseus dentro de su alcance, abrió fuego sobre ellos, llegando a la primera, que tras ser evacuada se hunde, causando además daños en la arboladura del buque insignia, que se ve obligado a picar el cable de fondeo para hacerse a la vela. El ancla se encontraría en noviembre de 1967 en los trabajos de dragado del puerto de Santa Cruz y ahora está expuesta frente a la Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife. Esa misma tarde, Nelson, informado por Trubridge de las condiciones de la capitulación y del buen trato recibido por sus hombres, remite una carta a Gutiérrez agradeciendo sus atenciones y generosidad, junto con un barril de cerveza y un queso, a lo que el general español contesta con otra atenta carta, junto con unas garrafones de vino. Aún refrescando el alisio, van llegando cuerpos y hombres heridos a los barcos, se reparan las velas y las jarcias rotas por la artillería de los fuertes y se manda a un carpintero a tierra para reparar los botes. El día 26, el escuadrón se mantiene barloventeando frente a Santa Cruz. A primeras horas, Gutiérrez envía al capitán de puerto, Carlos Adam, a entrevistarse con Nelson, acompañado del capitán de fragata, Thomas Waller, entendiendo que los términos de la capitulación debían ser conocidos y aprobados por Nelson. Carlos Adam sería el único español que viera a Nelson y recibiera la aprobación de las condiciones de la capitulación. Toda la tarde del día 26, el escuadrón se mantuvo de duelo, terciadas sus banderas y gallardetes, echando al mar sus muertos. A las 6 de la mañana del día 27, el cuerpo de Richard Bowen y de su primer oficial son echados al mar con honores. Durante el resto del día continúan regresando buques, a los buques oficiales y marineros e infantes de marina heridos. Trubridge baja a tierra para despedirse del general Gutiérrez en nombre del almirante
y a las 8 de la tarde Nelson ordena al escuadrón hacerse a la vela para dejar las Islas Canarias bordeando La Gomera por el sur. Asumiendo las consecuencias de la jornada tinerfeña, ese mismo día, 27, Nelson escribe su primera carta con la mano izquierda dirigida a Jervis, completamente abatido y con grandes dolores. Como curiosidad, la misma tradición oral que asegura que fue el cañón Tigre el que le hirió a Nelson, cuenta cómo para mejor soportar el dolor de la que le producía la manga vacía de la levita oscilando sobre el muñón malherido, Nelson optó por descoser el galón de la bocamanga y, haciendo una coca, colgarlo del botón superior derecho de la levita. Sus oficiales decidieron honrarle imitándole, descosiendo y recosiendo sus galones formando una coca. De manera que la coca, el curl o el lazo de Nelson, como le llaman en Brasil, que llevan muchos marinos en sus sombreras y bocamangas por todo el mundo, tendría su origen en la bahía santacrucera, igual que en la actualidad el botón superior derecho de la levita de oficial de la Armada en España no tiene ojal, una de esas costumbres y tradiciones que esconden los uniformes de la Marina. Según el parte de Nelson, que Nelson eleva a su superior, el almirante Jervis, las bajas británicas se reducen a 251, de ellos 28 marineros y 16 infantes de marina muertos. En combate, 90 marineros y 15 infantes heridos, 97 ahogados y 5 desaparecidos, además de los 7 oficiales muertos y 5 heridos. Cifras muy inferiores a las estimaciones de los distintos cronistas españoles, testigos de los acontecimientos. Sin embargo, las pérdidas de material y armamento por parte británica, según sus propios diarios de navegación, fueron muy elevadas. Pensemos, por ejemplo, que solo el Culloden perdió 7 botes, que el Fellows perdió 114 mosquetes o que desaparecieran entre las rocas todas las escalas de asalto, lo que imposibilitó la toma del castillo. Podemos imaginar las condiciones lamentables en las que desembarcaron los que consiguieron salvar las rompientes provocadas por el alisio que refrescó el mismo día 25 y, sobre todo, por el providencial role de viento del día 24 al este-nordeste, batiendo francamente toda la bahía. Por parte española, las bajas fueron 54, 24 muertos y algo más de 30 heridos, incluido uno de los tripulantes franceses de la corbeta Lamoutin, que había que sumar otro más, que fallecieron, y 5 más que resultaron heridos. Entre los muertos se contaban también el teniente coronel del Regimiento de Milicias de La Laguna, don Juan de Castro y Ayala, y el alférez del Batallón de Canarias, don Rafael Hernández. A pesar de los negros presagios que se prometía Nelson para sí mismo, en su carta dirigida al almirante Jervis en la tarde del día 27, menos de un año después, ya se encontraba recuperado y embarcado, izando su insignia en el Vanguard, un navío de 74 cañones, escoltando un convoy desde Spithead hasta Lisboa. Si bien Nelson no era infalible, como el general Gutiérrez había demostrado en Tenerife, también el capitán de fragata Gastón, unos meses antes en el Mediterráneo, entre otros antecedentes que ya traía en su currículum, como los fracasos en Nicaragua en los años 80, o que vendrán después, como declinar el uso de la fuerza, en español huir, ante una potente escuadra española procedente de Berbería hacia Cartagena en junio de 1798, la práctica británica de crear héroes y victorias y ocultar derrotas con la que nacen como nación, de la mano de uno de sus mitos fundacionales, como es la Invencible, Drake y la Contraarmada, creó una maquinaria que ahora se engrasaba para forjar al nuevo héroe que necesitaban, Nelson, y funcionó, enardeciendo los ánimos británicos. En esa labor interviene el cúter Flora, que ya hemos mencionado, con el capitán de fragata Waller, enviado por Jervis desde Cádiz para adelantarse a la llegada de Nelson a Spithead y prepararle un recibimiento victorioso que sorprende al propio Nelson. Más tarde recibiría refuerzos Nelson de Jervis en el Mediterráneo y llegó a derrotar a la escuadra francesa en Abukir en agosto de 1798, frustrando los planes de Napoleón de alcanzar la India desde Egipto para cortar el suministro a Gran Bretaña. Los británicos se arrogaron entonces el derecho de propiedad de todos los mares y océanos, impidiendo el abastecimiento no solo de Francia y España, también de otros países neutrales como los nórdicos o Rusia. Cuando estos reaccionaron y formaron una coalición contra Gran Bretaña,
Los británicos lo resolvieron conspirando para asesinar al zar Pablo I en San Petersburgo y ensalzando de nuevo a Nelson por la falsa victoria contra la flota danesa en Copenhague en abril de 1801, cuando en realidad fue una situación muy embarazosa, parecida a la de Tenerife, en la que solo consiguió Nelson firmar un armisticio para evitar la irremediable derrota de sus barcos varados en el Middle Ground. Es muy recomendable una lectura de esta batalla de fuentes no más objetivas. Finalmente, con la victoria en Trafalgar, donde murió contra la segunda y tercera potencias navales, España y Francia, al mando de Villeneuve, es enterrado en la Catedral de San Pablo en un funeral de Estado santificado para la eternidad. Los británicos tenían asumido el no dar un paso atrás ni justificar los medios. La política del two-power estándar aseguraba el suministro continuo de barcos, cosa que permitía acciones más temerarias y efectivas, y mantener el ciclo logístico que aprovisionaba a Gran Bretaña. Mientras el Imperio español se había dejado descabezar en el Tratado de San Ildefonso en una política de cesiones que venía desde el asunto de Nootka, sin recursos ni políticas navales propias, nuestros magníficos barcos, aún la segunda potencia naval del mundo después de Trafalgar, se hundirían sin mantenimiento en sus atraques. Como mal menor, España aún contaba con generales de tierra y mar brillantes y experimentados como Antonio Gutiérrez, quien, conociendo bien al enemigo con el que había combatido en las Malvinas y en Menorca, supo anticiparse a sus movimientos y no dejarse engañar por faroles y amenazas, conservando nuestra integridad territorial, a los que debemos que hoy estemos aquí hablando en español, en esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y en esta sede que ya llevaba 20 años funcionando cuando llegó Horacio Nelson con su escuadra, que ha venido difundiendo el conocimiento ininterrumpidamente desde entonces, fin para el que fue creada, de ilustrar a los españoles por aquella ilustración española que sí existió. Pues muchas gracias a ustedes por su presencia y por su paciencia, y por supuesto muchas gracias al que hizo posible que estemos hoy aquí, que fue Antonio Gutiérrez. Muchas gracias.